Bienvenidos a todos a esta ponencia. Esta ponencia se recoge dentro del seminario Workshop, segunda edición de traslación de elementos constructivos para su utilización en el arte. Mi nombre es Miguel Ángel Calvo, voy a ser el ponente. Voy a compartir la presentación. Como su nombre indica, la presentación versa sobre el revestimiento en la edificación. Lo primero de todo sería definir a qué llamamos revestimiento. La definición que hace la Real Academia Española de la Lengua sería como revestimiento como acción y efecto de revestir. Y la segunda acepción es capa o cubierta con que se resguarda o adorna una superficie. Bueno, a nosotros la que más nos interesa, la que tiene que ver con el workshop, seminario que estamos realizando, sería sobre todo la segunda. Estamos hablando de una capa, una cubierta, que va a servir para resguardar o adornar una superficie, es decir, es algo que vamos a añadir como capa, como elemento de cubrición a una superficie ya existente. Dentro de estos dos elementos que hace referencia a la definición capa o cubierta, capa tendría la designación de algo que aplicamos encima de un elemento, es decir, hay un contacto entre lo que estamos aplicando, esa capa, y el elemento sobre el que se aplica. Mientras que la cubierta sería un elemento que sí que tapa otro elemento, está por encima de él, pero no existe contacto. Entonces, de estas dos acepciones, la que es más apropiada para lo que vamos a realizar en el seminario workshop sería el término capa, como revestimiento. En estas imágenes, pues bueno, una cubierta sería, por ejemplo, una cubierta que está tapando, protegiendo. En este caso, pues la imagen representa una CPU de un ordenador fijo. Lo que tenemos son las tapas metálicas, las cubiertas metálicas, que lo que hacen es lo protege de que no haya golpes, de que no se deteriore, de que no haya polvo que pueda penetrar dentro, mientras que la otra imagen lo que está representando es un mortero de cemento, color gris, se está aplicando, está en contacto ese mortero, esa capa está en contacto con el elemento sobre el que se está aplicando. Siguiendo con la definición, capa cubierta con que se resguarda o adorna una superficie. Bueno, resguardar es la función de proteger frente a otros elementos, efectos atmosféricos, roces, golpes. Estamos hablando en esta ponencia sobre un mortero como revestimiento en una construcción, en una edificación. Sería el concepto de resguardar, el de proteger. Y a su vez también puede adornar. En nuestro caso, adornar, pues, aportar un aspecto distintivo, distinto al elemento que se está revistiendo. En edificación, en un revestimiento, puede realizar ambas funciones a la vez, puede estar resguardando y a la vez adornando. Generalmente pues se aprovecha, si ese revestimiento va a quedar visto, es una zona en la que se va a ver, pues se va a designar, se va a elegir un revestimiento que aporte además de ese resguardo un adorno, un embellecimiento de ese elemento que se está protegiendo. ¿Cuáles son los revestimientos más habituales en edificación? Bueno, pues podemos hablar de morteros, podríamos hablar de pastas, podríamos incluir como revestimiento una pintura o un barniz, y luego nos quedaría la duda, que lo vamos a resolver, si un alicatado, un solado, una tarima, es decir, un elemento que colocamos como acabado, lo podemos considerar como revestimiento o no. Si está cumpliendo la función de es algo que está en contacto con otro elemento, lo está protegiendo y está adornando, en principio podríamos pensar que los acabados, los alicatados, solados, maderas que colocamos, tarimas, parqués, etcétera, podría ser, pero luego vamos a ver que hay una diferencia. Los morteros, ¿cómo los podemos designar o qué elementos van a tener los morteros? Pues van a constar de unos áridos, es decir, una arena, un tipo de árido seleccionado, agua, que le va a dar fluidez, y un conglomerante que va a hacer que todos estos elementos se peguen entre sí, se unan. Los morteros más habituales que se usan en la edificación pues son los morteros de cemento, en ese caso el conglomerante sería cemento, puede ser cemento gris o cemento blanco. Cemento gris pues sería la imagen que estamos viendo que se está aplicando, ese color gris característico. Si utilizamos cemento blanco, pues al final se destacaría sobre ese blanco del cemento los áridos, los granitos de arena que conforman ese mortero.
Ese cemento, si es ese mortero de cemento blanco, si le teñimos, si le añadimos algún tinte, pues podemos conseguir que ese mortero tenga un color distinto. Otro tipo de mortero menos utilizado sería el mortero de cal, en el que el conglomerante es cal. Y luego existe un mortero mixto, que también se usa menos, cada vez menos. El más usado de estos tres sería el mortero de cemento, en edificación. Sería el mortero mixto de cal y cemento, en el que hay proporciones de cal y de cemento dentro del mortero. Diferencia entre esos morteros y pastas, pues las pastas únicamente lo que tienen es agua y un conglomerante. Las pastas más habituales, pues que se usan en edificación, en construcción, son las pastas de escayola, en las que tenemos agua y escayola blanca y escayola negra. La diferencia entre una escayola blanca y una escayola negra no es el color, como puede parecer por el nombre, sino es el grado de finura que tiene. Es más fina la escayola blanca que la escayola negra. También podemos tener pastas de cemento, igualmente, diremos agua y cemento, cemento gris, cemento blanco, un cemento teñido. Y pastas de yeso también. En cuanto a pinturas y barnices, pues bueno, las pinturas pues, están constituidos por disolvente, un aglutinante y un pigmento que le va a dar el color. En función del tipo de disolventes, pues hay varios tipos, los más habituales son el disolvente al agua, hablaríamos de pinturas acrílicas, disolventes orgánicos, que suelen ser con olores mucho más fuertes, más penetrantes que los acrílicos, se necesitan para limpiar. Las pinturas acrílicas se pueden limpiar simplemente con agua, sin embargo las pinturas que tienen como disolvente orgánico, pues tenemos que recurrir a productos mucho más agresivos. Existen más tipos de disolventes que están surgiendo últimamente para paliar el deterioro, el ataque que puede tener al medio ambiente, sobre todo de las pinturas con disolvente orgánico. Entonces, para cubrir ese espectro que actualmente está ocupado por pinturas con disolvente orgánico, se están recurriendo, se están haciendo ensayos y ya existen en el mercado pinturas con un disolvente que da las mismas características finales de cuando se aplican, pero mucho menos dañinas que lo hacen los disolventes orgánicos. En cuanto a la pregunta que dejábamos en el aire, si los alicatados, solados y tarimas, etc., se pueden considerar como revestimientos, bueno, pues están en contacto con un elemento que lo van a proteger y embellecer, pero tradicionalmente en la edificación, en construcción, se consideran revestimientos aquellos productos que se aplican o extienden, es decir, que están fluidos. En la definición de la Real Academia Española de la Lengua no se entraba en ese detalle, pero en construcción sí que se tiene esa distinción entre revestimiento como algo que fluye, que hay que aplicar, que hay que extender, pues bien con llana, como se ha visto en imágenes, con una paleta, se puede extender con una brocha, con un rodillo, si hablamos de pinturas, barnices, y que cuando se está aplicando son productos que están, como se pueden extender, son blandos, no tienen rigidez, y endurecen y van a dar sus características una vez endurecidos con el paso del tiempo, una vez que han secado o fraguado, si estamos hablando de morteros o pastas. Por tanto, no podríamos decir, si nos referimos a un revestimiento en edificación, hablar de alicatados, solados cerámicos, tarimas, parques, porque son elementos que no se extienden, no son fluidos y no tienen que endurecerse. Un alicatado ya es un elemento, una baldosa, que vamos a colocar en un solado, una baldosa, un azulejo, vamos a colocar en un alicatado, son elementos que ya son rígidos. No se extienden ni se aplican, se colocan. Bueno, en cuanto a la aplicación de los revestimientos, ya dejando claro que estamos hablando de elementos que son fluidos, que tienen que endurecer, pues estamos hablando de morteros y pastas, tenemos los maestreados. Cuando hablamos de una aplicación de un revestimiento maestreado, lo que queremos decir es que vamos a tener elementos de referencia que vamos a utilizar, va a utilizar el aplicador de este producto, de este mortero, de esta pasta, para mantener la planidad. En la imagen que se ve, pues lo que hay son unas reglas, unas maestras, por eso de maestreado, que no es otra cosa que unas referencias que se hacen previas, verticales, como se están viendo ahí, del mismo producto, bien sea mortero o bien sea pasta, se deja endurecer, se dejan perfectamente niveladas, aplomadas, verticales,
y lo que se va haciendo es rellenar el hueco que queda entre esas dos maestras, ¿vale? Apoyando una regla en esas dos maestras, de tal manera que sirve de referencia, y si ambas maestras están verticales a la misma distancia, sobresale lo mismo. Si rellenamos el hueco que queda entre ellas y apoyamos una regla y la vamos pasando, lo que vamos a conseguir es, apoyando en dos elementos lineales, pues una superficie que va a estar completamente lisa y va a ser igual de vertical que las maestras en las que se están apoyando. Otra aplicación de revestimiento menos exacta sería a buena vista. Como su propio nombre indica, a buena vista no va a haber referencias y se va a hacer a la buena mano del aplicador que está extendiendo ese mortero o está extendiendo esa pasta. No hay referencias, sino que ya es el oficio que tiene el aplicador, la experiencia que tiene. El resultado será tan bueno como sea bueno el aplicador que lo está haciendo. Desde luego, siempre va a ser de una calidad inferior a un maestreado, por muy buena que sea la mano del aplicador. Y si hablamos de, en cuestión económica, un maestreado siempre va a ser una aplicación más cara que a buena vista, porque conlleva más trabajo previo. Bueno, si hablamos de aplicación de pinturas, pues o pinturas o barnices, podríamos hablar pues aplicación con pistola, un elemento neumático que lo que hace es expulsar la pintura a través de una boquilla. Muy similar sería un spray, que sería en monodosis, podemos decir. Una aplicación que sería la más tradicional con brocha, o si no, estaríamos hablando muy tradicional también ya con rodillo. En cuanto a los acabados, hemos visto las aplicaciones, pues estamos hablando de morteros o pastas. Los más habituales en la edificación en construcción pues serían acabados lisos, en los que se extienden y se intenta conseguir la máxima planeidad del mortero o de la pasta que estamos extendiendo. Es muy importante que la superficie que estemos, sobre la que estemos aplicando ese mortero o esa pasta, ese revestimiento, se haya de por sí lo más plana posible para poder facilitar conseguir que sean más lisos. Si no, tendríamos que ir a capas sucesivas para ir tapando los posibles desperfectos que hubiera. Otro acabado sería no ir a lo más liso, sino buscar texturas, buscar rugosidades. Ahí existen gran variedad, es conocido pues la aplicación de pintura al temple, por ejemplo, el temple picado, el gotelé, que también es un acabado en pintura rugoso, que lo que hacemos es proyectar gotas, pues lo de gotelé, existe infinidad. Rayados también, con peines metálicos, se extiende la pintura y luego se raya. Antes de que endurezca, se seque, se tiene que cargar bastante. La capa tiene que tener un poco de espesor para que se pueda peinar con esos peines metálicos. Y luego sería un tercer acabado de revestimiento, sería el que se consiga a base de efectos utilizando plantillas. Como pueden ser colocar plantillas, aplicar por encima la pasta y luego retirar la plantilla, de tal manera que lo que estamos haciendo es aplicar en unos sitios sí y en otros sitios no. Los sitios donde está ocupada por la plantilla no llegaría el revestimiento y se quedaría sin cubrir. La composición y la aplicación pues va a afectar a qué tipo de acabado vamos a obtener, si va a ser liso, si va a ser rugoso o si vamos a tener o vamos a utilizar algún tipo de plantilla para conseguir algún efecto, algún dibujo que queramos. La composición pues tiene que ver, porque al final si estamos utilizando, queremos llegar a obtener un acabado liso, pues tendremos que, si estamos hablando de pastas, seleccionar muy bien el árido para que sea un árido muy fino. Si el árido es muy grueso, lo que estamos utilizando, pues no conseguiremos valga la redundancia, no conseguiremos un acabado liso. Será mucho más complicado. Y si queremos utilizar plantillas, pues igualmente el árido que seleccionemos tiene que ser muy fino para que se pueda dibujar muy bien la plantilla. Nunca va a ser más grande el árido que el dibujo que va a tener la plantilla o los espacios que quedan dentro de los dibujos, porque si no, no conseguiríamos el efecto de ver reflejado el negativo cuando quitemos la plantilla.
La aplicación también, lógicamente, si queremos hacer un maestreado, pues iremos a una composición también con áridos más finos que nos va a permitir conseguir mejor esa planidad. Los revestimientos actuales, pues lo que ha ido evolucionando en la construcción, pues en la edificación, es al uso de elementos que le van a dar pues algún tipo de característica especial. Lo que se está haciendo es mejorar los revestimientos. La manera habitual es añadir algún tipo de componente distinto, como puede ser algún tipo de resina para dar más elasticidad, también para favorecer la aplicación, que sea más fluido. Diferentes colorantes, antes no se usaban prácticamente colores dentro de los morteros ni las pastas, sino que lo que se hacía es que se aplicaba el mortero a la pasta, se dejaba secar, endurecer y luego se aplicaba, si queríamos otro color, pintura encima. Ahora lo habitual es que el mortero o la pasta se coloree ya y no sea necesario un trabajo posterior de pintura. Los áridos seleccionados también es una mejora. Si queremos que el acabado destaque algún tipo de árido, pues lo que podemos hacer es seleccionarlo de un color, de un material en concreto, de una forma, puede ser más redondeado, con más aristas si queremos luego que se marquen. Otra mejora también habitual en los revestimientos es añadir fibras, generalmente fibra de vidrio, que lo que hace es que consigue que ese mortero no se fisure. Las fibras, cuando están dentro de la pasta del cuerpo de esa pasta, de ese mortero, lo que están haciendo es impedir, porque se van a cruzar unas con otras, están haciendo una especie de esqueleto dentro de ese mortero, de esa pasta, que lo que hace es que impida que los efectos de retracción que se pueden producir por los cambios de temperatura o de dilatación a lo largo del día, zonas en las que le da mucho el sol o hay cambios de temperatura de mucho calor por el día y más frío por la noche, esos cambios de temperatura que pueden crear fisuras, abrirse los morteros o las pastas, pues se evitan si ese mortero o esa pasta tienen incluido dentro del cuerpo fibras de vidrio. Y adición de materiales en grano o en polvo, como puede ser añadir algún componente, como puede ser metales, dentro de esos morteros, también para conseguir algún tipo de mejora o poder hacer unos efectos luego a posteriori variando los colores, oxidándolo, por ejemplo. Bueno, este repaso muy rápido y breve sobre los revestimientos en la edificación viene, como he comentado al principio, porque esta ponencia está relacionada con la segunda edición de relación de elementos constructivos para su utilización en el arte, en el que es una actividad que está abierta a alumnos tanto de los grados más artísticos de la Universidad Rey Juan Carlos, tanto Bellas Artes como Arquitectura como Diseño, porque entendemos los que hemos realizado esta actividad, la que la hemos organizado, que son grados que tienen gran relación entre sí. Entonces nos parece muy interesante conseguir pues, bueno, llegar a una actividad en la que ninguno de los grados se sienta cómodo, porque al final tiene que realizar algo que se sale algo de lo que es habitual en los estudios que están cursando. Ni se está pidiendo una arquitectura, ni se va a pedir una pieza artística, ni se va a pedir, hablando de diseño, estaríamos hablando dentro de las ramas del diseño, de diseño de producto, ni se va a pedir un producto, sino que la actividad lo que va a buscar es pedir algo que sea todas esas cosas a la vez. Dentro del diseño, como he indicado, estaríamos dentro de la rama de producto, especialmente mobiliario, en la que hay unos revestimientos y unos acabados que tradicionalmente son las pinturas para un mueble, los barnices, si estamos hablando de maderas, ceras también, un acabado, revestimiento más natural todavía que los barnices y las pinturas, si estamos hablando de diseño de mobiliario. Si estamos hablando de arquitectura, pues los revestimientos, lo que acabamos de exponer hace un momento, morteros y pastas. Revestimientos interiores, estaríamos hablando principalmente de pastas de yeso, morteros de cemento, que se conocen en la construcción, en la arquitectura como enfoscados. Cuando hablamos de un mortero de cemento se habla de enfoscado, cuando se aplica ese mortero.
Y si hablamos de revestimientos exteriores, estaríamos en enfoscados y morteros de cal encalado. Como se puede apreciar, las pastas de yeso son para interiores. El yeso, cuando le da el agua, si tuviésemos una zona expuesta al agua de lluvia, pues lo que haría es lavarlo, se llevaría, lo disolvería. Entonces, las pastas de yeso siempre se aplican en interiores, mientras que los morteros de cemento, pastas de cemento, pueden ir al exterior también, pueden ir tanto interior como exterior. Y en cuanto a las bellas artes, el tercer grado relacionado con esta actividad, al que se le abre esta actividad, pues estaríamos hablando, pensando en una escultura, en ese elemento que tienen que realizar los alumnos que participan en la actividad. En esculturas, pues estaremos hablando de revestimientos como pueden ser pinturas, estaríamos hablando de pátinas, si estamos hablando de metales, pinturas para el acabado de esa pieza escultórica, un barniz, si estamos hablando de madera y se quiere mantener que se vea el aspecto de la madera, los nudos, etcétera. Enfoscados, si estamos hablando de una pieza que se puede enfoscar, etcétera. Realmente en escultura va a depender de la base que tiene esa escultura, la base como elemento que se puede cubrir, que se puede tapar, que se puede revestir. Hay infinidad de ejemplos en esta segunda edición de traslación de elementos constructivos para su utilización en el arte. Cuando se ha planteado realizar una escultura, pues bueno, se ha pensado en los tótems americanos, en piezas que se pueden apilar unas encima de otras, sin tener por qué ser o hablar el mismo lenguaje unas con otras. La columna Brancusi, por ejemplo, un elemento muy reconocible como elemento escultórico en el que se van superponiendo unos elementos encima de otros. Y lo que se ha tenido en cuenta como mobiliario es pues una pieza relativamente pequeña que se pueda manejar fácilmente, que se pueda trabajar dentro de los plazos previstos de duración de este seminario workshop, y se ha pensado en taburetes que se puedan apilar, igual que hemos visto en las piezas de escultura, elementos que se apilan unos encima de otros, pues un mobiliario que fuese relativamente sencillo apilar. Y como el elemento constructivo que se quiere trasladar en esta segunda edición a su utilización en el arte es un revestimiento cementoso, hemos contado con la colaboración, con el patrocinio de la empresa Cement Design, que nos cede elementos, sus productos, para poder utilizarlo por parte de los alumnos para, con su creatividad, el tiempo, el elemento constructivo, en este caso el elemento de mobiliario que le vamos a dar desde la universidad para que vuelquen los conocimientos, que experimenten, que disfruten probando un elemento nuevo que no conocen, que no es habitual, sacarlo de su utilización normal, que sería la construcción, como un revestimiento cementoso, que en este caso lo que utiliza, lo que fabrica Cement Design, pues darle un enfoque, pensar en otra aplicación distinta, y en este caso en la aplicación en un mueble pequeño, que son los taburetes, que luego se van a tener que poder apilar. Bueno, pues si unimos la escultura, el mobiliario y el revestimiento cementoso, pues nos dará finalmente una fotografía. Esa fotografía todavía está por realizarse. Esa fotografía pues serán los resultados de esta segunda edición de traslación de elementos constructivos para su utilización en el arte. Entonces, una vez vistas ya las ponencias que se han realizado, teniendo más o menos claro el producto que se va a utilizar, porque también hemos tenido con anterioridad la exposición y explicación de la aplicación de los productos por parte del patrocinador Cement Design, ahora lo único que queda es pues ponernos a crear, a darle vueltas, y con la imaginación, con las limitaciones y con las características del producto que tiene y el producto que se va a aplicar como revestimiento a esa pieza de mobiliario, es poner en marcha y empezar a pensar en qué vamos a hacer. Muchas gracias por la atención. Gracias por asistir a esta ponencia. Un saludo.